Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí una vez más, porque lo que vamos a contar hoy está que arde. Prepárense para un torbellino de emociones, sospechas y confirmaciones que han sacudido al mundo del espectáculo, el escándalo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, hoy vamos a desenredar el drama escondido que por fin ha salido a la luz. Acomódense porque vamos a repasar cada pista, cada gesto y cada detalle que ha dejado a tantos con la boca abierta. Y antes de sumergirnos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, nos ayudan mucho y así no se pierden nada de lo que viene. Vamos al grano porque la bomba explotó hace poco y todavía resuena. Hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos nombres que por separado generan curiosidad, pero que juntos han provocado una ola de rumores que ya no parece simple coincidencia. Durante meses, las especulaciones sobre una posible relación entre ellos circularon con fuerza. No surgieron de la nada, apariciones públicas en eventos, miradas que hablaban por sí solas, y ese intercambio de comentarios en redes que parecía llevar un subtexto imposible de ignorar. Lo que muchos etiquetaron como amistad cercana, con el tiempo empezó a oler a otra cosa. Y ese algo más es justamente lo que ahora se ha revelado. Seamos sinceros, ¿quién no disfruta un buen drama cuando involucra a figuras a las que seguimos, admiramos o, por lo menos, nos intrigan? Lo fascinante aquí ha sido el cuidado con el que manejaron su conexión, la estrategia silenciosa con la que administraron los tiempos. ¿Fue una decisión consciente para proteger su vida privada? ¿Esperaban el momento oportuno para hablarlo sin presiones? ¿O simplemente las circunstancias los empujaron a guardar silencio hasta que ya no fue posible? Esas preguntas han flotado en el aire desde que comenzaron a aparecer señales que, vistas en retrospectiva, parecen clarísimas. Las pistas se fueron acumulando lentamente. ¿Recuerdan esas fotos en las que se los veía juntos, a veces en eventos y otras en situaciones más informales? La comunidad digital hizo lo que mejor sabe hacer: analizarlas al detalle. Los fans, con ese ojo fino que no perdona, se detuvieron en todo: una frase en un comentario, un gesto cómplice capturado en un vídeo, la coincidencia de una ubicación en historias subidas a distintos perfiles, incluso la hora de publicación, como si fueran piezas de un rompecabezas secreto. Hubo quienes desestimaron el tema como casualidad o amistad sincera entre colegas. Pero la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu resultaba casi imposible de disimular. Había comodidad, confianza y algo en la manera de mirarse que excedía lo cordial. El punto de quiebre, ese instante en que el secreto se volvió insostenible, habría llegado con una filtración, o con una confirmación indirecta salida de uno de ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve francamente jugosa. ¿Quién dio el primer paso para blanquear la situación? ¿Fue una entrevista en la que se escapó más de la cuenta? ¿Un comentario ambiguo que bastó para encender las alarmas? ¿Una fotografía imposible de refutar? Las versiones son variadas y, como pasa en estos casos, no siempre coinciden. Algunos aseguran que los vieron en un viaje romántico, a orillas de un mar que no estaba precisamente filmando una escena de ficción. Otros mencionan testimonios de personas del círculo íntimo. Lo único indiscutible es que la presión mediática, combinada con la insistencia de los fans, empujó a que por fin se corriera un poco el telón. Y aún así, conviene ir con cautela. En el espectáculo, la información corre a velocidades distintas y no siempre se presenta limpia. Se mezcla, se edita, se manipula. Sin embargo, el conjunto de señales elevó el rumor a un nivel más sólido. Lo que ayer sonaba a especulación hoy se siente como una realidad palpable, una relación que hasta hace muy poco se sostuvo en la discreción, lejos de reflectores y titulares escandalosos. Pero los secretos, por más blindaje que tengan, suelen encontrar brechas. Y este caso no fue la excepción. ¿Qué implica este hallazgo para Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu? En lo personal, abre la puerta a respirar con más libertad. Ya no tendrían que ocultar salidas ni andarse cuidando de cámaras al acecho, al menos no con la intensidad de antes. En lo profesional, queda por verse. A veces una relación asumida públicamente dispara la popularidad y acerca más a la audiencia. Otras incomoda a quienes prefieren separar la vida privada de la imagen pública. En el caso de Mert y Afra, cuya trayectoria ya está más que consolidada,
es probable que sus seguidores reaccionen con una mezcla de sorpresa, ternura y apoyo. Eso sí, no faltará quien intente buscar grietas, generar teorías y alimentar el drama. El show es así. Desde una mirada más amplia, este episodio recuerda lo porosa que es la frontera entre lo público y lo privado cuando se habla de celebridades. Por más que las cámaras se apaguen al final del día, la atención no se retira tan fácilmente. Buscamos detalles, queremos comprender quiénes son más allá de los personajes, deseamos conectar con ellos en capas íntimas. Y cuando un secreto de este tamaño estalla, se abre un debate. ¿Nos estamos metiendo demasiado? ¿O forma parte, guste o no, del pacto tácito que existe entre el brillo de la fama y la curiosidad del público? La discusión vuelve una y otra vez, como un eco que nunca se va. Los pormenores exactos de cómo se destapó este secreto siguen algo difusos. Hay quienes sostienen que la confirmación se filtró en un lugar inesperado, lejos de los sets y de las alfombras rojas. Otros hablan de una frase al pasar, pronunciada con naturalidad, que terminó confirmando sospechas que ya estaban maduras. Lo que sí parece un consenso es que el vínculo viene de tiempo atrás y que, durante meses, lograron protegerlo con admirable eficiencia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, la reacción colectiva. Las redes, como era de esperar, estallaron. Los nombres de Mert Ramazan Demir y Afras Araolu se convirtieron en tendencia. Los comentarios se multiplicaron, algunos llenos de emoción y felicitaciones, otros de incredulidad, y muchos con análisis milimétricos de cada detalle que habría conducido a esta revelación. Y esa es la magia, y el vértigo, de este universo. Un par de datos, una fotografía desenfocada y un testimonio cruzan la barrera de lo íntimo y, en cuestión de minutos, todo el planeta está opinando. Imaginen la presión. Mantener una relación en secreto con miles de ojos atentos no debe ser nada sencillo. Requiere confianza mutua, conversaciones claras y un pacto de discreción difícil de sostener cuando cada gesto puede convertirse en titular. Que lo hayan logrado por tanto tiempo habla de la determinación de ambos y de un deseo genuino de proteger lo que estaban construyendo. Al fin y al cabo, cuando el ruido de afuera sube el volumen, lo único que puede salvar el vínculo es lo que se pacta puertas adentro. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué viene después? ¿Veremos a Mert Ramazan Demir y Afras Araolu compartiendo apariciones públicas como pareja? ¿Se animarán a dar alguna entrevista juntos para hablar, aunque sea un poco, de lo que sienten? Es muy posible. Una vez que el secreto se rompe, la dinámica cambia. Se puede elegir abrazar la nueva etapa y mostrar, con prudencia, retazos de intimidad. O en el extremo opuesto, cerrar filas y contar lo justo y necesario, sin dar más combustible a la voracidad ajena. El tiempo marcará el camino, y cada gesto será leído con lupa. Lo que está claro es que este episodio añade una capa de intriga a la narrativa que rodea a estos dos artistas. Ya no se trata solo de su trabajo, de sus personajes, de los proyectos que encabezan. También hay una historia personal que capturó la atención de miles, y eso, para bien o para mal, forma parte del juego. El espectáculo vive de emociones y de relatos que nos interpelan, y este, con su mezcla de romance, secreto y tensión, tiene todos los ingredientes para volverse inolvidable. A lo largo de estas semanas, hemos visto cómo las sospechas se transformaron en certezas, cómo las pistas dispersas empezaron a encajar y cómo una relación cuidadosamente resguardada se convirtió en tema de conversación global. El caso de Mert Ramazan Demir y Afras Araolu ejemplifica la complejidad de amar bajo reflectores, la confianza como base, la discreción como escudo, y la exposición como esa ola que tarde o temprano termina alcanzando la orilla. Volvamos a recapitular, porque el recorrido ha sido intenso. Primero los rumores, miradas cómplices, coincidencias en redes, presencias compartidas que invitaban a pensar en algo más. Luego las señales crecientes, fotos, comentarios, gestos. Más tarde el detonante, una filtración, una confirmación indirecta o un descuido que puso luz donde todo había sido sombra. Después la avalancha digital, tendencias, hilos interminables, análisis de cronologías y ubicaciones. Finalmente el escenario actual, el secreto ya no es tal, y el futuro inmediato se abre con nuevas posibilidades y también con nuevas presiones. En medio de todo, la pregunta sobre la intimidad se vuelve inevitable. ¿Hasta dónde es válido que el público investigue? ¿Qué espacio queda para lo propio cuando cada paso puede ser interpretado como mensaje?
No hay respuestas absolutas. Hay elecciones. Y habrá que ver cuáles toman Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu a partir de ahora. Buscarán normalizar su vínculo sin convertirlo en espectáculo. ¿Se apoyarán en su trabajo para mantener el foco en lo profesional? ¿O decidirán compartir pequeñas postales, controlando el relato para no quedar a merced de versiones externas? Esa estrategia, cualquiera que sea, definirá cómo se vive esta etapa. Lo cierto es que, salvo un giro inesperado, el interés no bajará pronto. Los seguidores quieren verlos felices, quieren entender cómo se acompañan, cómo se cuidan, qué límites trazan. Y los medios, claro, querrán su exclusiva, su imagen de portada, su quote inolvidable. Habrá invitaciones a eventos, rumores de colaboraciones y, seguramente, propuestas que busquen capitalizar la atención. El desafío será elegir con inteligencia, a qué decir que sí, y a qué cerrar la puerta. Por otro lado, es imposible no reconocer el magnetismo de esta historia. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu no solo encarnan talento y carisma, juntos proyectan una energía que atrapa. Quizás por eso la gente se volcó a descifrar señales. Quizás por eso los silencios pesaron más que muchas palabras. Y quizás por eso, ahora que parte del velo se levantó, el sentimiento general oscila entre el alivio y la euforia. Aquí, desde Escándalos de Series Turcas, hemos seguido cada giro con atención, intentando separar ruido de hechos, emoción de prisa. No pretendemos dictar sentencia, buscamos comprender el mapa emocional que rodea a esta pareja en un momento clave. Porque, más allá del chisme, hay algo que todos reconocemos, la valentía que implica vivir un afecto genuino cuando el mundo mira, comenta y juzga. Y con eso llegamos al cierre de nuestro análisis sobre el caso Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Revisitamos el rumor que creció, las pistas que lo alimentaron, el instante en que la verdad empezó a asomar y la reacción que lo convirtió en fenómeno. Vimos cómo un romance guardado encontró su ruta hacia la luz, y cómo, una vez descubierto, reescribe la narrativa de dos carreras que ya de por sí brillaban. Ahora el capítulo que sigue está por escribirse y ustedes serán testigos, como nosotros, de cada paso, cada gesto y cada decisión. Cuéntenme en los comentarios, ¿ya sospechaban algo? ¿Qué opinan ahora que todo parece más claro? ¿Les entusiasma verlos juntos en eventos, o prefieren que lo mantengan bajo llave para protegerlo? Los leo siempre. Sus opiniones son parte vital de esta comunidad. Si este vídeo les gustó y quieren más contenidos en esta línea, regálenos un like y compártanlo con quien saben que disfruta estas historias. Y por supuesto, si aún no lo hicieron, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para no perderse los próximos episodios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos reencontramos muy pronto. Adiós.